Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición y qué privilegio el poder llegar hasta el lugar donde tú te encuentras para bendecir tu vida a través de esta palabra, la palabra del Señor. Damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo por este gran privilegio que nos concede, y también damos gracias a nuestro apóstol Sergio y a nuestra amada madre hermana Leti de Enríquez por este gran privilegio que nos dan de poder llegar en estos tiempos, ¿verdad?, con una palabra y un mensaje de aliento para nuestra vida. Queremos orar y pedirle al Señor que nos ayude para trasladar, ¿verdad?, lo que Él ha puesto en nuestro corazón, y también poder bendecirte a través del compartir del pan y del vino en la administración de esta Santa Cena virtual. Así que vamos a orar y acompáñenme usted a orar también. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchísimas gracias por este enorme privilegio y esta gran bendición que nos concedes en este día. Sabiendo que nuevas son cada mañana tus misericordias, nos acogemos a la misma y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar a cada vida, a cada corazón, irradiando luz, vida, fe, esperanza, amor, Señor, donde quiera que llegue. En el nombre poderoso de Jesús, bendice las vidas de aquellos hermanos que están pasando tiempos difíciles, tiempos de necesidad, y enviamos una palabra de salud y de sanidad a aquellos que están atravesando también tiempos de enfermedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo bendito. Amén y amén. El tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón es: en el día postrero reirá. En el día postrero reirá. Y sabemos, hermano, que la mayoría de los hombres de Dios que escribieron en su palabra vieron el día del Señor, vieron el día postrero. Por ejemplo, Job dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Y al final, fíjese, en el final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces aquí vemos las palabras de un hombre de Dios, de un hombre, hermano, tremendo, que dice que su corazón está desfalleciendo en ese momento, pero él declara: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos de nosotros hoy que nos acercamos a la mesa del Señor podemos tener esta visión y declarar: yo sé que mi Redentor vive? Yo sé que lo veré cara a cara. Yo sé que mis ojos lo verán. Entonces, yo sé que he de ver a Dios. Y creo que esto es bien importante, hermano, que nosotros podamos tener una visión espiritual, porque la Biblia dice que sin una visión el pueblo se desenfrena, y nosotros en este tiempo queremos seguirte trasladando la visión de Dios de este día hermoso que estamos viviendo hoy. En el Salmo 17:15 dice el salmista: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Mire la misma idea: en cuanto a mí, veré tu rostro. Y yo quiero que tú en esta hora tú puedas recibir el entendimiento y la fe, la certeza y la convicción de parte del Señor que vamos a ver su rostro. Y dice: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces mire la esperanza de estos hombres de Dios. Pero el apóstol Juan dice en Juan 8:56, vuestro padre Abraham
se regocijó, esperando ver mi día, y lo vio y se regocijó. Ahora aquí el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está declarando que el Padre de la fe, hermanos, se regocijó. Y aquí lo declara con Abraham, con H, ¿verdad? No Abraham, sino Abraham. Ya incrustada la H del Espíritu, el nombre nuevo, ¿verdad? Y dice que Él se regocijó esperando ver mi día. Entonces yo creo que esa esperanza es la que nosotros debemos de tener hoy. Y esa esperanza no nos avergüenza, porque sabemos en quién hemos creído, esperando ver en este día, cara a cara, el rostro de nuestro Señor. Y eso definitivamente tiene que ser una parucía. Y usted sabe que a Abraham lo visitaron 3 personajes y uno de ellos era el Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la esperanza, porque si le pasó al Padre de la fe, también le va a suceder a los hijos de la fe. Pero aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, aquel que declara que el Padre le dio hijos. Entonces lo mismo que le pasó al cuerpo físico, le va a pasar al cuerpo místico. Y dice, y lo vio, y lo vio, y lo vio, y lo vio. Y se alegró. Mire cómo dice, y se alegró. Entonces mire, la mujer virtuosa, la mujer de Proverbios 31:25, dice, fuerza y honor son su vestidura. Y esto ya lo enseñamos en un tema por separado, ¿verdad? Ya enseñamos sobre esta clase de vestidura, la vestidura de fuerza y de honor. Pero aquí está hablando de la mujer virtuosa, la mujer que se va a casar, figura de la iglesia. Y dice que ya está vestida, ya está engalanada, y dice que se regocijará, futuro, se regocijará en el día postrero. Mire cómo dice esta versión Reina Valera Gómez: fuerza y honor son sus vestiduras, y se regocijará en el día postrero. Pero mire, la versión normal dice, y se sonríe al futuro. Entonces, nosotros en esta hora tenemos que venir y sonreírle al futuro, porque mire cómo dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Aún en medio de la calamidad y aún en medio de los planes que puedan tener aquellos que están dirigiendo el mundo, que está bajo el poder del maligno, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Dios tiene un super plan que está escrito en el super libro, ¿verdad? Aleluya. Y dice, para daros un futuro. Entonces, yo quiero presentarte en esta mañana el plan de Dios, el futuro de Dios. Entonces, ¿por qué esta mujer se regocijó? Porque pudo ver ese día. Y ese día es hoy. Por eso la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y dice, y una esperanza. Entonces, la versión, mire mi amado hermano, la versión del oso, en Proverbios 31:25 dice, Aín, empieza con esta letra del alefato hebreo, que significa el ojo de Dios, pero también significa ojo, visión y ver. Entonces quiere decir que Dios quiere que en este tiempo tengas la visión de Dios con un ojo abierto, ¿verdad? Velando. Fortaleza y hermosura es su vestido, y en el día postrero reirá. Entonces, esta palabra reirá es reír, jugar o mofarse, es la palabra sachaj. Es reír por lo general en desprecio o burla. Es como cuando David se estaba enfrentando, mi amado hermano, a Goliat, el gigante. Entonces él venía y él declaraba, ¿verdad?, palabras, pero mofándose. Tú vienes a mí, pero yo hoy voy a dar, ¿verdad?, tu carne la voy a entregar a las aves del cielo. Entonces mire, nosotros ya sabemos el final. Nosotros ya sabemos el final. Pero mire, entonces
Entonces, Abraham se regocijó esperando ver este día y lo vio y se alegró. Y la mujer virtuosa se regocijará y reirá. Entonces, si tú eres esa mujer virtuosa, amada iglesia, como yo sé que lo eres, entonces regocíjate en este día y reirá. Entonces, mire, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, hoy la palabra de Dios viene para que venga gozo a tu corazón, y entonces tu rostro va a tener una expresión de gozo, de regocijo, porque este es el día postrero, porque estamos en el día postrero. Mire, el apóstol Juan también lo vio. Él estaba en el día del Señor. Pablo, el apóstol Pablo, también lo vio. Pedro, el apóstol Pedro, también lo vio. Y los profetas también lo vieron y se regocijaron. Entonces, ese gozo y ese regocijo se convirtió en ellos en fortaleza para poder atravesar ese valle, pero sabiendo que al final del valle estaba esperándonos el Señor, está esperándonos el Señor. Entonces, en el Salmo 118, 24, dice: este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces usted se recuerda, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Entonces, este es el día, hermano. Entonces, este día tenemos que regocijarnos. Yo sé que hay pruebas, yo sé que hay situaciones adversas, pero el gozo del Señor, al tener esta esperanza, al verlo con los ojos de la fe, tu visión va a cambiar. No pongas tu mirada en la tierra, levanta tu mirada al cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, mire, esta mujer pudo ver en el día postrero, ella vio el día postrero y reirá. Entonces, el último día, el día final. ¿Qué es lo que sucede? Yo solo busqué, digamos, porque son muchas las acepciones, ¿verdad?, que nos hemos sido enseñados apostólicamente del día postrero, el último día, el día final. Son muchos los nombres para este día, pero yo quise mostrarte solamente los que dice el día postrero, casi. Y entonces mire, Juan 6:39, que no pierda ninguno de los que me has dado, sino que lo resucite a la vida eterna en el día postrero. Entonces aquella mujer estaba viendo esto. Aquella mujer, por medio de la revelación, ella estaba viendo que venía un día donde el Señor, ¿verdad?, resucitaría a la vida eterna. ¿Pero cuándo? En el día postrero. Por eso ella se sonríe en el día postrero. En Juan 6:40 dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuántos hemos creído? Amén. Que el Señor aumente tu fe y la mía también. Y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Y mira, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y eso lo vamos a explicar. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. El que come mi carne. Entonces aquí es donde entramos al tema de la Santa Cena. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces se puede dar cuenta la figura de la mujer virtuosa. Con razón sus hijos están vestidos con ropaje doble, ¿verdad? Por eso ella hace prendas de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Entonces aquí vemos una mujer con una visión, y por eso el Señor quiere darte una visión para este día postrero. En Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Pero esta palabra no lo trajere
La Biblia de las Américas tiene una anotación que dice literalmente arrastra. Entonces, y yo lo resucitaré. Y esta palabra resucitar es la palabra anistemi, que es la palabra 450 en el griego. Y en la versión en inglés dice, will rise him up. Y en el día postrero, este día postrero es el escatos hemera. Es la palabra 2078 y la 2250. Entonces, quiere decir, mi amado hermano, que nosotros tenemos que tener entendimiento del día en el que estamos viviendo, en la hora que estamos viviendo, porque te tengo buenas noticias. Cristo viene pronto a su iglesia a arrebatar. Aleluya. Entonces, mire, en el diccionario Vine, esta palabra anistemi, usted ya la sabe, la conoce, ¿verdad? Apostólicamente, proféticamente, pastoralmente. Anistemi, esa palabra 450 es estar de pie. Es hacer estar de pie o hacer estar de pie, levantar o resucitar. Entonces el Señor viene a levantarnos, pero al hablar de levantar, habla de resucitar. Entonces viene de la palabra ana, la palabra griega ana, que es arriba, y histemi, que es estar en pie, es levantarse para estar de pie. Pero al levantarse y estar de pie, es resurrección. Entonces, mire, el Dios eterno, el creador de todo, el sustentador de todo, se tuvo que despojar a él mismo y despojarse de su gloria para venir y nacer en el vientre de una mujer. Qué humildad y qué grandeza. Entonces nosotros podemos ver que el inmortal se hizo mortal. ¿Para qué? Para deber de llevar un montón de mortales a la inmortalidad. Porque la Biblia dice que Él sacó a luz la vida, pero también la inmortalidad. Entonces Hebreos 7:15, la versión del oso, dice, y aún más manifiesto es si se levantare. Ese heré se lo pusimos nosotros, porque es will rise him up. Eso quiere decir que es futuro. Entonces, se levantare, futuro, es anistemi. Otro sacerdote, mire, otro sacerdote que sea semejante a Melquisedec. ¿Y Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Es Cristo. Entonces, la versión moderna Prat, Hebreos 7:15 dice, y lo que decimos es todavía mucho más evidente, es evidente, como que dice, es elemental, ¿verdad? Si según el orden de Melquisedec se levantara, se levanta, dice la versión, pero le agregamos era por futuro, otro sacerdote, y esa palabra levantar es la misma palabra anistemi, que es ponerse en pie, pero que significa también resucitar. Entonces, mire, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cuántos decimos amén? ¿A cuántos nos llena de esperanza esta palabra, hermano? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, resucitarán primero, porque es la misma palabra, mire, es la misma palabra anistemi, ¿verdad? Que es la palabra 450. Entonces los muertos de Cristo resucitarán primero, y usted sabe el resto, y luego nosotros, los vivientes o los sobrevivientes, los que estemos vivos. Qué lindo, ¿verdad? Tener esa vida y esa esperanza. Entonces dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Este es tiempo de buscar la santidad, y por eso hoy nos acercamos a la mesa del Señor, porque entonces hoy entramos en el juicio del Espíritu Santo para no tener que, hermanos, salir desaprobados o avergonzados en aquel juicio del Bimá. Qué gran oportunidad la que el Señor nos da. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, aquí yo quiero hacer la aplicación, pero mire,
quiero mostrarle este detalle, que lo veamos juntos. Velad, eso es ahí, va a estar con el ojo abierto, del entendimiento, del espíritu, del corazón, en todo tiempo. Pero aquí no es todo el tiempo, sino mire qué tiempo, en el tiempo Kairos. Hay que velar y orar en el tiempo oportuno. Y yo creo que este tiempo que Dios nos está dando es un tiempo de oportunidad para que nosotros podamos orar y interceder como nunca antes, orando que seáis tenidos por dignos. Otra versión dice que tengáis fuerza. ¿Y cómo vamos a tener la fuerza? Con el gozo. ¿Y dónde recibimos el gozo? En el vino. En el vino. Por eso hoy nos acercamos a la mesa del Señor, de escapar. ¿Cuántos queremos escapar de todas estas cosas que vendrán? Quiere decir que los dolores de parto ya empezaron. Y media vez empezaron los dolores de parto, ya no se van a detener, sino que las contracciones cada vez van a ser más seguido, hasta que seamos tenidos por dignos de escapar y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces esta es una mañana de oportunidad para decirle: papito lindo, nuestro Señor bendito, que seamos tenidos por dignos. Por favor, que yo sea tenido por digno, le puedes decir tú. Y puedes incluir ahí en la lista a quien tú quieras o prefieras. Entonces mire, en la versión del oso, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe, porque es la versión del oso, ¿verdad? Entonces lo dice así, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, hoy que nos acercamos a comer el pan y a beber la sangre, que vamos a tener vida eterna. Y la consecuencia entonces, al participar hoy, mire, y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que hoy, al comer el pan, el Señor nos bendice para poder acercarnos a ese día postrero. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces mire, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, y esta es la vida eterna. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Al acercarnos a la mesa del Señor, tenemos la gran oportunidad, mi amado hermano y hermana, de entrar a la vida eterna. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Conociéndolo. ¿Y qué vamos a hacer al conocerlo? ¿Cómo lo conocemos más? Pues al participar de su carne y de su sangre, al participar del pan y del vino. Entonces, esta es la vida eterna, conocerlo a Él, conocer a mi Cristo, ¿verdad? Es el clamor de mi ser. Entonces hoy tenemos la oportunidad, hermano, de acercarnos en una intimidad. El Señor quiso compartir aquella cena con los más íntimos. Entonces tú que tienes ese privilegio, y yo también hoy, el Señor nos está acercando a su intimidad. En primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces Dios siempre va a cumplir sus promesas. Entonces, para tener la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo a Él. ¿Y cómo lo podemos conocer hoy? Participando del pan y de la copa, de su carne y de su sangre. Juan 6:55 y el 56 dice, porque mi carne, mire, porque mi carne, pan, ese pan está entre paréntesis, ¿verdad? Letra cursiva. Entonces mi carne, pan, verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. Entonces conoceremos la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es una persona. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la verdad? Participando hoy de su carne. ¿Cómo vamos a conocer
la verdad, participando hoy de su sangre. Entonces, qué lindo que Dios nos da la oportunidad de oro hoy. Verdaderamente es bebida su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, mire, qué lindo es que hoy nosotros podamos permanecer en él. Pero qué lindo es que él pueda permanecer en nosotros. Entonces, él establece esta Santa Cena virtual como un vínculo sagrado, un vínculo hermoso, un vínculo espiritual. Porque recuérdense que hay cosas que son materiales, pero en determinado momento, en un instante, el Señor las convierte en algo espiritual y eso asciende delante de Dios. Y yo creo que es anotado en su libro. En Juan capítulo 14, verso del 4 al 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer en él? Participando de los elementos. Como el sarmiento, como la rama, no puede dar fruto por sí misma, sino que si no permanece en la vid. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay una vid falsa, pero ese no es el tema, ¿verdad? Y así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el propósito de acercarnos hoy? Pues que des fruto. El fruto para hacer el pan, la cebada. El fruto de la vid. Entonces, mire, Dios quiere hacernos fructíferos. Entonces, en el verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y aquí en el verso 5 del otro versículo que te leí dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí permanece y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces Dios no solamente quiere que des fruto, sino que des fruto abundante. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que la Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Que Dios te haga un hombre fructífero, que Dios te haga un hombre de Dios fructífero, que Dios te haga una mujer de Dios fructífera. Así como la mujer de Proverbios 31, ella rebosaba, ¿verdad?, de fruto, y el marido también. Aleluya. Entonces, Juan capítulo 15, verso del 8 al 10, en esto es glorificado mi Padre. Entonces, mire, en esto es glorificado mi Padre, porque el Señor quería llevar muchos hijos a la gloria, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos, como el Padre me ha amado. Mire, como el Padre amó a Cristo Jesús, así también de la misma manera yo os he amado. Qué lindo, ¿verdad? El mismo amor no cambia. El amor de Dios permanece, es estable, sobreabunda. Y dice: permaneced en mi amor. Y el amor de Dios manifestado es Cristo. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Entonces hay que guardar sus mandamientos. Pero ahorita le explico. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces ahora tenemos que entrar a ver los mandamientos del Hijo. Y primera de Juan 2:28 dice: ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, y esa palabra manifestar es fanero, pero dice: tengamos confianza y no seamos apartados de él avergonzados. ¿Cuándo? En su parucía. Entonces el Señor, mire, va a venir y se va a manifestar en una manifestación visible, faneros, pero también se va a aparecer a los suyos en una parucía. Y ahí es cuando nosotros lo vamos a ver. Entonces, este es el día de la parucía. Este es el día que el Señor nos está preparando antes, para que no vayamos a salir avergonzados. Por eso, hoy es la invitación a participar de su carne, su pan, el vino, su sangre.
Entonces, la Biblia Castellán, Juan 13:34 al 35 dice: por eso quiero dejaros un nuevo mandamiento. Entonces ahora vamos a ver el mandamiento. Y mire cuál es el mandamiento. Amaos los unos a los otros, de la misma manera que yo os he amado. Ahora, ¿de qué manera te ha amado Dios? ¿De qué manera nos ha amado Él? Entregándose, dando su vida por sus amigos. Porque Él dice: vosotros sois mis amigos si hacéis mi mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Amaos. Entonces, el amor cubre multitud de faltas. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que nuestra mentalidad en este día debe de cambiar. Y que debemos de vivir de este día y cada día de este día como si fuera el último. Nosotros no sabemos cuál es el día de la partida, no lo sabemos. Pero mientras estás en casa y estás ahí con papá y mamá, hijos, ¿por qué no los disfrutan? Aún si todavía está el abuelo, la abuela, ¿por qué no disfrutarlos? ¿Por qué, papás? ¿Por qué no disfrutarse entre ustedes? Esposo, esposa, como si fuera el último día que tuviéramos, no sabemos. Amándonos, cubriendo la multitud de faltas que tenemos. Padres, amad a vuestros hijos como si fuera el último día, porque estamos en el último día. Amaos también vosotros. Si os amáis los unos a los otros, el mundo tendrá la prueba que verdaderamente sois mis discípulos. Entonces, mire, el mundo no va a saber realmente si nosotros cuánto sabemos de la Biblia. En un solo mandamiento, el amor. Y en esto se resume toda la ley y los profetas, en el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Jesús vino a darnos ese ejemplo. Y muchos hombres, todos los hombres que casi aparecen en la Escritura, casi todos, han manifestado ese amor. La mujer de Proverbios 31 manifestó el amor. El esposo de aquella mujer también. David, no digamos. Job también. Y cada uno de ellos. Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cada uno de ellos. Entonces, mire, Primera de Pedro 1:5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Entonces, esta es la salvación, ese arpazo, ¿verdad? Esa parucía y ese arpazo que se van a manifestar en este día, porque este es el día que ha hecho el Señor. Por eso nos alegraremos. Por eso es de sonreírle al futuro. No temas, no temas, no temas. Sonríele al futuro, porque el plan que Dios tiene para ti es de bien, es de bienestar. Entonces, hasta que recibáis esta salvación, la cual está lista, ya está preparada, está lista, hermano, ya en los cielos, ya todo lo hizo Dios para ser revelada en el día final, o sea, el día postrero. Entonces, este día final es el mismo día postrero, a la cual la mujer le sonríe. Entonces, mire, la palabra revelada es la palabra 601, que es apocalipto. Esta palabra día es el tiempo, es la palabra 2540. Pero aquí ya no dice cronos, aquí dice kairos. Entonces, en un kairos de Dios, hermano, se va a cumplir esta salvación tan grande. En el tiempo oportuno, el Señor va a venir a levantar a su amada iglesia. Y la palabra final, 2078, es la palabra escatos, a fin de que todos la vean. Entonces, esa salvación va a ser visible a todo el mundo. Tu vida y mi vida van a ser un testimonio a todo el mundo. Entonces, la palabra que dice aquí, proteger, estáis protegidos, estáis guardados. Esta palabra proureo, que significa para proteger. Entonces, el Señor nos está protegiendo para que esta salvación final se pueda manifestar en nosotros.
Espero estarme dando a entender que somos guardados por la fe que el Señor está derramando en nuestros corazones. Hermano, estamos siendo guardados, protegidos, pero mire, dice, proteger por una guardia militar, ya sea para evitar una invasión hostil o para mantener a los habitantes de una ciudad asediada del vuelo. Entonces, aquí vemos, hermano, que el Señor nos protege, que no está solo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando Él desciende, desciende como el capitán de los ejércitos de Jehová. Por eso, mi amado hermano, Él es Jehová de los ejércitos. Metáfora, para preservar a uno, para lograr algo. Entonces Dios te está guardando, Dios te va a preservar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Pero el ángel de Jehová no viene solo, él viene con una compañía, un ejército, acampa alrededor nuestro y nos defiende. Viene de la palabra etoimo, significado prepararse, listo, preparado para recibir una venida o un advenimiento. Entonces, hermano, estemos listos para su venida, estemos listos para su parucía, estemos listos para recibirle a Él, y prepárate para recibirle hoy a Él a través del pan y del vino. Entonces quiero entrar a esto, hermano, así rapidito. Hebreos 9:12 dice, y una vez por todas llevó sangre al lugar santísimo y la roció sobre el propiciatorio, pero no sangre de chivos ni de becerros, sino su propia sangre, con la que aseguró nuestra eterna redención. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces, mire, mi amado hermano, aquí dice que el sumo sacerdote, Cristo Jesús, entró en un tabernáculo no hecho de manos, sino que el terrenal era copia de aquel. Y dice que Él entró y sobre el propiciatorio, sobre el mercy seat, sobre el asiento de misericordia, roció con su propia sangre. La misericordia de Dios es grande. Si tú le fallaste, lo único que tienes que hacer hoy es arrepentirte, pedirle a Dios perdón y acercarte a la mesa. No menosprecies la mesa del Señor como hicieron los del libro de Malaquías, porque necesitamos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces, mire, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces ahí vemos, hermano, en esa figura hermosa a Cristo Jesús entrando, hermano, y presentándose delante del Padre. Pero mire, bueno, creo que está más adelante. Dice la Biblia amplificada en inglés, dice Hebreos 9:12, fue una vez para siempre al santo de los santos, al lugar santísimo del cielo. Entonces Él entró detrás del velo. Él entró detrás del velo, no en virtud de la sangre de cabras y becerros, por lo cual hace la reconciliación. ¿Hace la qué? ¿Y en el año de qué estamos? En el año de la reconciliación entre Dios y el hombre, sino con su propia sangre Él hizo la reconciliación. Cuando hoy participas de su sangre, ¿qué estás haciendo? Participando de esa reconciliación. Por lo tanto, yo os digo, reconciliaos con Dios, habiendo encontrado y asegurado una completa redención, una liberación eterna para nosotros. Entonces, esta liberación no es solamente para acá, para la tierra, esta liberación es eterna. Entonces, mire, Hebreos 7:25 dice, Él puede perfectamente salvar a los que se acercan a Dios por medio de Él. Entonces acerquémonos hoy confiadamente al trono de su divina gracia y participa del pan y del vino.
de su carne y de su sangre. Como es eterno, eternamente, oiga, eternamente recordará al Padre, Dios, que un día pagó con su sangre nuestros pecados. Pero a mí lo que me llamó la atención, mire, eternamente recordará a Dios. Padre, acuérdate que yo pagué por él. Padre, dale una nueva oportunidad. Padre, por favor, ahí está mi sangre rociada. Por favor, permite que se reconcilie hoy. Acerquémonos, amados hermanos, en esta mañana o en este día de reconciliación delante del trono del Señor. Entonces Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces la palabra precursor es la palabra 4274, prodromos, que es un precursor. Pero oiga, mi amado hermano, especialmente uno que es enviado antes de tomar observaciones o actuar como un espía. ¿Se recuerda? Como los de Josué, ¿verdad? Como los de Moisés, Josué y Caleb. Un explorador, pero oiga, un soldado armado, ligero, ¿verdad? Pero bien armado, y que viene de antemano a un lugar donde el resto ha de seguirle. Entonces, hoy, cuando entramos nosotros a participar de la mesa, entramos a ese lugar. Yo creo con todo mi corazón que el haberle lavado los pies fue preparar a los discípulos, a los apóstoles, para meterlos al lugar santo. Pero hoy, a través de la Santa Cena, el Señor nos prepara para entrar al lugar santísimo. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que en este tiempo de Santa Cena, si tenemos el entendimiento que Él entró con su sangre detrás del velo en ese tabernáculo y nosotros somos su cuerpo, entonces hoy que participamos de su cuerpo y Él y nosotros nos hacemos uno con Él y Él se hace uno en nosotros, ¿verdad? Entonces entramos también nosotros a ese lugar santísimo. Que Dios abra tu visión y que en esta mañana tú puedas entrar a ese santo lugar detrás del velo. Entonces Cristo entró como sumo sacerdote al lugar santísimo del cielo, llevando su propia sangre para rociarla y reconciliarnos. Reconcíliate con Dios. Entonces, mire, mi amado hermano, su pan es su cuerpo y nos da vida y nos une a ese anistemi, a esa resurrección. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, mortal, fue transformado en inmortal. Entonces, sorbida es la muerte en victoria. Y esa victoria es la resurrección de Cristo y de nosotros, su cuerpo. Él es la cabeza. Entonces, es el pan de la resurrección. Pero también este vino es su sangre que nos limpia de todo pecado y de toda contaminación de espíritu, de alma y de cuerpo. Pero además, por la fe, nos introduce en el lugar santísimo. Somos introducidos por Cristo detrás del velo. Entonces, detrás del velo voy a entrar. La belleza que hay ahí no se puede comparar. Entonces, hoy
podemos entrar y por los ojos de la fe, por el Ahín, podemos contemplar la hermosura de su rostro. Así como lo contempló Job, así como lo contempló David, así como lo contempló la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa. Entonces, mis amados hermanos, queremos ministrar esta Santa Cena. Si tienes tus elementos y puedes tomar tu pan y orar juntamente conmigo. Necesito tú me llevas al lugar donde Dios descansó. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dio gracias. Y Él dijo: haced esto en memoria de mí, todas las veces que querráis, en memoria de mí. En memoria de ti, Cordero precioso, participamos hoy de tu cuerpo, participamos hoy de tu vida y participamos hoy de esa vida de resurrección. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu sacrificio. Gracias. Podemos todos, mis amados, participar de este pan. Aleluya. Él adereza mesa, aún en presencia de nuestros enemigos, aún en presencia de nuestros angustiadores. Dice que Él levantó la copa, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Pero también hoy, con la fe, nos acercamos a ser partícipes de su sangre, para tener la fe y poder entrar hoy detrás del velo por la fe y contemplar la belleza que hay detrás del velo, donde Él entró como precursor. Señor, te damos gracias por haber derramado tu sangre bendita, que nos limpia, Señor, pero que nos da vida. Gracias. Podemos todos participar de la copa en el nombre de Cristo Jesús. Ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Aleluya. Agotables. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendecimos la vida de todos aquellos que han estado hoy, Señor, recibiendo la administración del pan y del vino, y de aquellos que lo recibirán después. Les bendecimos y que la vida de resurrección pueda entrar en tu cuerpo y sanarte en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Les bendecimos, amados hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.